Bienvenidos a Vistazo a lo Desconocido. ¿Estás listo para las historias que hoy tengo preparado para ti? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. Howard estaba siendo desgarrado, comido vivo, y todo para el entretenimiento. Él no podía ver lo que estaba sucediendo, pero podía sentir las sensaciones y escuchar cada sonido. La fascinación con experiencias cercanas a la muerte es totalmente comprensible. La muerte es una certeza que todos tenemos que aceptar, pero lo que sucede después es un misterio completo para todos nosotros que todavía estamos vivos y existiendo en esta realidad. Algunos de nosotros ya podemos estar familiarizados con las experiencias auditivas de aquellos que dicen haber tenido experiencias cercanas a la muerte. La luz brillante, una voz que les habla, ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa con las experiencias de las personas que supuestamente van a algún lugar opuesto al paraíso eterno? Algunas personas creen que las experiencias cercanas a la muerte resultan de una liberación de DMT al cerebro cuando morimos, causando una serie de imágenes vívidas y sensaciones que engañan a los que las experimentan para que crean que están teniendo una experiencia fuera del cuerpo. Algunas personas creen que las experiencias cercanas a la muerte son el resultado de una liberación de DMT al cerebro cuando morimos, causando una serie de imágenes y sensaciones vívidas que engañan a los que las experimentan para que crean que están teniendo una experiencia fuera del cuerpo. Aunque este puede ser el caso, aquellos que reportan que han tenido estas experiencias y vivido a través de ellas, son inflexibles. La experiencia parecía más real que la realidad en la que se fueron cuando partieron de sus cuerpos físicos. Nunca seremos capaces de conocer honestamente las respuestas a estas preguntas hasta que finalmente salgamos de este mundo. Por ahora, solo podemos obtener ideas de aquellos que han regresado de la muerte contándonos sus historias. La tormenta de Howard fue un artista viviendo su mejor vida en una gira de arte por Europa. Era el último día de su tiempo allí, y el grupo estaba en París. Por ahora, solo podemos obtener información de aquellos que han regresado de la muerte contándonos sus historias. La tormenta de Howard era un artista que vivía su mejor vida en una gira de arte por Europa. Howard y su esposa decidieron comenzar su día visitando la casa y el estudio de Eugène Delacroix, antes de volver al hotel para recoger a los miembros restantes del grupo para su gira por el Centro Georges Pompidou de Arte Moderno. Howard estaba más que emocionado de visitar el Centro de Arte Moderno, pero volviendo a su habitación de hotel esa mañana, comenzó a sentirse náuseas. Pensando que era solo una indigestión persistente que había estado enfrentando durante una parte del viaje, tomó una aspirina, esperando que le ayudara a aliviar sus náuseas. Sin embargo, durante una conversación con uno de sus estudiantes, Tormenta sintió un disparo de dolor abrasador a través de su abdomen. Sin embargo, durante una conversación con uno de sus estudiantes, Toro sintió un dolor abrasador disparar a través de su abdomen. Tormenta se sintió como si le hubieran disparado, pero eso no podía ser posible. No había oído ningún disparo alrededor de él. Entonces, ¿qué estaba causando este dolor insoportable? Hundiendo al suelo, Howard acunó su estómago en sus brazos, se acurrucó en una posición fetal y continuó secándose de ida y vuelta en un dolor severo. La esposa de Thoreau parecía conmocionada. Ella no tenía idea de lo que estaba pasando. Howard había sido buenos momentos antes, pero ahora se estaba retorciendo por el suelo gritando. Tormenta gritó a su esposa para conseguir un médico. Mientras él yacía en dolor en el suelo, Howard trató de centrarse en lo hermoso que era el día y el hecho de que él estaba en París, la ciudad de la luz, explorando todo el arte que la ciudad tenía que ofrecer. Todo estaría bien,
porque el médico estaba en camino. Mientras estaba en el suelo, Howard trató de centrarse en lo hermoso que era el día y el hecho de que estaba en París, la ciudad de la luz, explorando todo el arte que la ciudad tenía que ofrecer. Todo estaría bien, porque el médico estaba en el camino. Cuando llegó el médico, Howard se sintió aliviado. A pesar de que estaba en dolor, no luchó contra el médico cuando trató de tirar Howard en la cama. Pero cuando el médico comenzó a empujar sobre el estómago de Howard, ¿cómo iba a empezar a luchar contra él? El dolor era demasiado para manejar. El médico muy seriamente miró a Howard y le dijo que tenía que ir al hospital de inmediato. Howard tenía una perforación en el estómago y tendría que ser operado inmediatamente. El médico llamó a una ambulancia y le proporcionó a Howard una pequeña dosis de morfina para ayudar temporalmente con el dolor. Howard tenía una perforación en el estómago y necesitaba ser operado de inmediato. Howard estaba levemente molesto porque su viaje perfecto estaba siendo desviado, especialmente ya que todos estaban listos para conducir de vuelta a Ámsterdam al día siguiente para tomar su vuelo a casa. Cuando llegó la ambulancia, Howard fue derribado por dos jóvenes y colocado en la parte posterior del vehículo pequeño. La esposa de Howard subió al asiento delantero y corrió por las calles de París al hospital más cercano. Al llegar al hospital, dos médicos examinaron un Howard de rayos X. Después de evaluar las películas de rayos X, los médicos confirmaron que Howard tenía un gran agujero cerca de su estómago. Aunque no estaba seguro de lo que causó la lágrima, lo que estaba claro era que la cirugía necesitaba hacerse inmediatamente, o Howard podía morir. Aunque no estaba seguro de lo que causó el desgarro, lo que estaba claro era que la cirugía tenía que hacerse inmediatamente, o Howard podría morir. No queriendo arruinar los planes para el resto del viaje, ¿cómo se siente que sería posible tener la cirugía en América, donde los médicos eran inflexibles que no sobreviviría al viaje? Sin embargo, le aseguraron a Howard que estaba en el mejor hospital posible y recibiría los cuidados necesarios. Como parte del procedimiento, un tubo tuvo que ser insertado en el estómago de Howard a través de su nariz, una experiencia muy incómoda, pero necesaria si Howard quería vivir. Howard intentó bromear con el equipo y su esposa para aclarar la situación. Sin embargo, le informaron que probablemente tendría que permanecer en el hospital durante varias semanas y luego pasar por un periodo de recuperación en casa. Howard trató de bromear con el equipo y su esposa para aclarar la situación. Una vez que la preparación se completó, Howard fue conducido fuera de la sala de emergencias y llevado por la calle a donde se realizaría la cirugía. Aunque el personal del hospital eran lo más cuidadoso posible, faltando algunos golpes y grietas en el pavimento, era imposible. Con cada golpe, Howard se recordó de la cantidad de dolor que estaba pero pensó que todo estaría bien porque estaba en París, y era un día hermoso. Para este momento era mediodía y la fluidez de la actividad se había calmado. Desafortunadamente, Howard no se le dio ningún otro medicamento para el dolor, ya que interferiría con su anestesia para la cirugía. Desafortunadamente, a Howard no se le dio ningún otro medicamento para el dolor, ya que esto interferiría con su anestesia para la cirugía. Así se le dejó con dolor intenso y se le dijo que se moviera lo menos posible para evitar que el ácido clorhídrico se filtrara en su sistema. Howard no sabía que en el momento en que era práctica común en París que los médicos tomaran los fines de semana libres. Por lo tanto, el hospital tenía poco personal, ya que solo un cirujano trabajaba ese día. El cirujano era el único que realizaba la operación y el único que podía administrar cualquier tipo de medicamento para el dolor. El tubo insertado en el estómago de Howard
a través de su nariz estaba causando sequedad. Howard no podía comer ni beber, pensar en nada más que el dolor y mentir en la posición fetal, moverse, hablar y hacer cualquier cosa realmente causó comodidad extraño. Howard no podía comer ni beber, pensar en nada más que el dolor y la mentira en la posición fetal. Moverse, hablar y hacer nada realmente causó comodidad extraña. Mientras el día se arrastraba, Howard seguía pidiendo un médico o al menos algo para ayudar con el dolor severo que estaba tratando de hacer frente a. Eventualmente, un médico vino alrededor y le administró una inyección para relajar el estómago, pero eso hizo poco para aliviar el dolor de Howard. Cada vez que Howard y su esposa preguntó acerca de la cirugía, se les dijo que ocurriría dentro de la hora. Pero a medida que pasaban las horas y el dolor empeoró, la resolución de Howard comenzó a menguar. En ese momento, Howard no se dio cuenta de que su estoico monumento, que las enfermeras no se dieron cuenta de lo grave que era su situación. Su esposa entendió, porque ella lo conocía tan bien, pero sus súplicas al personal de enfermería no hizo nada más que causar molestia y amenazas para tirarla fuera. En ese momento, Howard no se dio cuenta de que su estoico monumento, de que las enfermeras no se dieron cuenta de lo grave que era su situación. Su esposa entendió, porque ella lo conocía también, pero sus súplicas al personal de enfermería no hicieron nada más que causar molestia y amenazas para echarla fuera. El dolor de Howard ya no venía en olas, pero se mantuvo constante, empeorando cada minuto. Podía sentir el ácido clorhídrico moviéndose a través de su abdomen y podía sentirse más débil. Se sentía indefenso, con el personal aparentemente indiferente a su agonía. Howard no sabía entonces que su lesión era similar a un apéndice reventado y la esperanza de vida general, si no se le prestaba atención, era de 5 horas. Para el momento en que el sol se había puesto, Howard todavía no había tenido su cirugía. Se le informó que el médico había ido a casa por la noche y no volvería hasta el día siguiente. Howard sabía que no había manera de hacerlo a través de la noche en su condición. Se le informó de que el médico se había ido a casa por la noche y no volvería hasta el día siguiente. Howard sabía que no había manera de que pudiera pasar la noche en su estado. Se estaba muriendo y lo sabía. Se volvió a su esposa. Le dijo que la amaba y dijo su adiós a través de una inundación de lágrimas. La última imagen que Howard recuerda ver era su esposa sollozando con las manos presionadas sobre sus ojos. Howard no quería morir, pero ya no tenía miedo. Simplemente no quería estar más en dolor. Sabía que dejaría de existir tan pronto como pasara. No había vida después de la muerte. No había Dios, ni cielo, ni infierno. Solo había olvido, y Howard sabía que estaba a punto de caer en un sueño permanente. De repente, Howard se encontró de pie entre la cama del hospital. Cada cosa en la habitación, luz, sonido y olor, llegó a Howard con increíble claridad. Cada elemento de la habitación, luz, sonido y olor, llegó a Howard con una claridad increíble. Esto no tenía ningún sentido. ¿Cómo estaba de pie? ¿Cómo estaba vivo? Esto no podía ser real, pero era. Howard sentía cada movimiento. Se sentía apretando y entumeciendo sus puños. Sentía su contrato muscular. Sentía su piel bajo sus dedos. Pero lo que Howard no sentía era el dolor. Recordó el dolor, pero no sentía el dolor. ¿Qué estaba pasando? La esposa de Howard todavía estaba sentada junto a su cama del hospital. Intentó llamarla, pero conocer un velo cuando algo le llamó la atención. ¿Quién estaba acostado en su cama del hospital? La cara se parecía a la suya, pero eso no era posible, porque estaba de pie, mirando el cuerpo en la cama. Ese cuerpo ya no era él porque su verdadero yo. Su conciencia estaba de pie junto a la cama. Howard pensó
que debía estar soñando o que se había vuelto loco. Eso debe ser. Obviamente estaba delirando, pero eso no tenía sentido, porque nunca había sentido tanta claridad. Quería hablar con su esposa, pero no importaba lo que hiciera para llamar su atención, ella se negó a reconocerlo. Incluso trató de llamar la atención de su compañero de cuarto del hospital, pero no importa lo que hiciera, no se le reconoció. Entonces escuchó voces en el pasillo llamándole, y cuán extrañas eran las voces. Hombre y mujer, joven y viejo, todo en inglés también. Howard confundido, sabiendo que estaba en París, Francia, y que aparentemente él era el único que escucharía esas voces, porque su esposa y su compañero del hospital no bateaban un ojo. Howard parecía inseguro. Howard no parecía estar seguro. No sabía quién estaba llamando, pero las voces le decían que le habían estado esperando. Howard les dijo que no podía salir porque estaba muy enfermo, pero las voces decían que podían ayudarlo si acababa de salir de ellos. Howard era escéptico porque las voces se irritaban cada vez más con cada pregunta que le hacía, pero le dijeron que no podían ayudar a menos que saliera al pasillo. Howard sintió que si abría la puerta no podría volver, pero Howard pensó que debían haber estado allí para llevarlo a su operación. Después de todo, ¿quién más lo llamaría en un hospital? Como todos en su habitación lo ignoraban, Howard decidió seguir las voces. Sabía que necesitaba cirugía y le dijeron que podían ayudarle. Cuando Howard entró en el pasillo, las cosas se volvieron borrosas. Al entrar Howard en el pasillo, las cosas se volvieron borrosas. La claridad en la que había visto, oído y sentido todo en su habitación desapareció de repente cuando salió. Podía ver a la gente, pero estaban borrosas. Mientras Howard trataba de acercarse a ellos, parecían desvanecerse más lejos de su alcance. La atmósfera se había vuelto nebulosa y parecía que la única manera de llegar a estas personas era seguirlas en la niebla. Todavía no respondían a las preguntas de Howard, pero no tenían ningún problema en decirle que sus preocupaciones no tenían sentido. Para llegar cada vez más angustiado, Howard solo quería ayudar para que siguiera siguiéndoles. Si Howard dudaba, le instaban a seguir adelante, prometiéndole que resolverían sus problemas. Por venir cada vez más angustiado, Howard solo quería ayudar para que siguiera siguiéndoles. Si Howard dudaba, lo instaban a seguir adelante, prometiéndole que resolverían sus problemas. Lo que era aún más extraño era que parecía que el número de personas estaba creciendo, pero Howard no podía mantener la cuenta. Sentía que había viajado millas, pero cada vez que miraba hacia atrás todavía podía ver la puerta de la habitación del hospital y su esposa sentada al lado de su cama. Howard todavía tenía que aprender a dónde lo llevaban, ni sabía cuánto tiempo había pasado. La gente no le importaba escuchar las súplicas de Howard sobre su dolor, lo enfermo que estaba o que necesitaba ayuda. Finalmente, comenzaron a susurrar sobre lo patético que era Howard, pero él no podía oír todo lo que decían porque sus voces se silenciaban cuando hablaban de él. Mientras Howard continuaba siguiéndoles, se dio cuenta de que no sabían lo que estaba pensando y no tenía idea de lo que estaban pensando, pero sabía que algo no estaba bien. Howard se sentía como si estuviera siendo engañado. Creía que cuanto más tiempo se quedaba con estas personas, menos probabilidades de que escapara. Howard comenzó a sentir su miedo. Todo se sentía demasiado real para él, pero nada de eso tenía sentido. Ahora sabía que esto no era un sueño o alucinación. Howard no quería continuar con estas personas, pero dudó en disolverlas debido a los insultos que le lanzaban. Caminando con la mirada hacia abajo durante la mayor parte del viaje, Howard finalmente miró hacia arriba y se dio cuenta de que estaba en completa oscuridad. Caminando con su mirada hacia abajo durante la mayor parte del viaje, Howard finalmente miró hacia arriba y se dio cuenta de que estaba en completa oscuridad.
Se sentía aún más desesperado ahora y ya no quería seguir a estas personas. Quería ser dejado solo, pero ellos comenzaron a empujar y mostrarles. Howard trató de defenderse, pero simplemente lo atacaron más. Parecía que se divertían burlándose de él y tratándole de esta manera. Combatiéndolos solo les trajo más disfrute. No estaban en ninguna clase de prisa. De hecho, estaban disfrutando de esta treta juguetona con Howard. Entonces Howard estaba siendo desgarrado, comido vivo y todo para entretenimiento. No podía ver lo que estaba sucediendo, pero podía sentir las sensaciones y escuchar cada sonido. Casi parecía que estaba ordenado caos, pero se sentían como humanos, pero no eran humanos. Sabía que estaba siendo comido vivo, pero no podía sentir ningún dolor. El sonido era demasiado fuerte, pero el tormento era demasiado real, pero ellos se sentían como humanos. Él sabía que estaba siendo comido vivo, pero no podía sentir ningún dolor. Finalmente, Howard no podía resistir más. En el momento en que no se dio cuenta de cómo esta experiencia llegaría a traumatizarlo en el futuro. Mientras Howard yacía allí con sus torturadores que lo rodeaban, escuchó una voz que le dijo que orara a Dios. Sonaba como su voz, pero eso no tenía sentido. Howard no creía en Dios, así que ¿por qué iba a orarle? Pero cuanto más tiempo estaba allí, más persistente se volvió la voz. Howard no sabía realmente ninguna oración, pero comenzó a recitar las palabras que conocía, frases de la bandera estrellada, la promesa de lealtad y un Salmo 23. Todo lo que sonaba piadoso, Howard habló. Los torturadores de Howard se enfureció por sus oraciones. Los atormentadores de Howard se enfurecieron por sus oraciones. Le gritaron que no había Dios y sus oraciones eran inútiles porque nadie podía oírlo. Aunque gritaron Howard, notó que estaban retrocediendo simultáneamente. Howard se dio cuenta de que sus palabras a Dios y acerca de Dios estaban causando que estos seres se retiraran. Howard comenzó a darse cuenta de que aunque había confiado en estas personas inicialmente, pensando que eran parte del personal del hospital, ahora se dio cuenta de que eran algo más y que ya no estaba en el hospital. Sabía que necesitaba regresar, pero no sabía cómo. Su dolor palideció en comparación con el dolor que había sentido cuando estaba consciente en el hospital. Como Howard yacía en el abismo, sin saber qué hacer, se dio cuenta de que su vida había consistido en alimentar su ego. No tenía muchos amigos, no pertenecía a clubes y tampoco le había gustado. Como Howard yacía en el abismo, sin saber qué hacer, se dio cuenta de que su vida había consistido en pasar el tiempo alimentando su ego. No tenía muchos amigos, no pertenecía a clubes y tampoco le había gustado mucho. Pero entonces Howard se dio cuenta de que la gente por la que estaba rodeado no era tan diferente de él. Eran miserables, desapasionados, atormentados y carentes de una creencia en Dios. En el momento de su estancia en el hospital, Howard no creía en Dios. No veía el punto en la fe, la esperanza y la confianza en los demás. Para Howard, todos estaban ahí fuera para sí mismos. Cualquiera que creyera en algo más allá no sabía la diferencia entre lo que era real y lo que no lo era. No había vida después de la muerte. Acabas de terminar. Pero ahora Howard se dio cuenta de que estaba en el infierno. Como Howard yacía allí, roto y desgarrado. Una vieja melodía familiar se le metió en la cabeza. No podía recordar todas las palabras, pero recordó tres. Jesús me ama. Entonces, Howard se dio cuenta de que desesperadamente quería que alguien lo amara y que alguien era Jesús. Quería creer y quería que fuera verdad. Con la última parte de su fuerza, gritó, Jesús me salvó. Luego, en la distancia, Howard vio un alfiler de luz. Parecía que venía hacia él y tenía miedo de que fuera consumido por él.
pero luego se dio cuenta de que la luz era una persona y esa persona venía a salvarlo. Le levantaron, sus heridas desaparecieron, sintió verdadero amor, amor de Jesús. Jesús sostuvo a Howard en sus brazos, lo acarició mientras lloraba. Entonces Jesús y Howard se levantaron juntos, fuera de la oscuridad y del infierno. Parecía que viajaban años luz, aunque poco tiempo había pasado. Entonces Jesús y Howard se levantaron juntos, de la oscuridad y del infierno. Howard no pudo contener sus lágrimas mientras veía un vasto universo en la distancia, con estrellas en movimiento, una brillantez blanca dentro del universo. Jesús había oído a Howard. Él salvó a Howard. ¿Pero para qué? Howard ha pasado su vida negando la existencia de Jesús. Ahora estaba avergonzado. No podía creer cómo había rechazado a Dios todos estos años. Se sentía como si no perteneciera. Miró a Jesús y compartió sus pensamientos de que pertenecía a otro lugar. Jesús habló a Howard y le dijo que no cometían errores, que Howard pertenecía a él. Entonces otros se acercaron a Howard y a Jesús. Siendo tan brillante, no debía poder mirarlos, pero podía. Eran radiantes y fantásticos, eran santos y ángeles. Siendo tan brillante, no debía ser capaz de mirarlos, pero podía. Podían oír sus pensamientos, donde lo hacían sentir sin miedo. Estos seres se sentían como su familia y estaban mucho más cerca de él que nadie. Le mostraron a Howard su vida, pero no como Howard lo veía. En cambio, le mostraron su vida, cómo lo veían y cómo sus acciones impactaban a otros. Le sorprendió cómo presentaban su historia, mostrando el amor que sus padres habían tenido por él, y cómo el control de su padre había llevado a Howard y sus hermanos a retirarse emocionalmente. El amor se convirtió en odio cuando todo lo que Howard quería era ser amado. Jesús y los ángeles continuaron mostrando a Howard más de su vida cuando se hizo adolescente. Jesús y los ángeles siguieron mostrando a Howard más de su vida cuando se hizo un adolescente. No les importaron las competiciones que ganó o las que perdió. En cambio, se preocupaban por las relaciones que Howard construyó con los demás a su alrededor y cómo se animaban o se lastimaban unos a otros. Howard vio las otras relaciones en su vida y cuántos eran infelices porque buscaba amor en todos los lugares equivocados. Pero entonces Dios unió a Howard y a su esposa y aprendieron a amar juntos, a apoyarse unos a otros. A través de todo esto, Howard aprendió que nuestro propósito en la tierra no es controlar nuestros resultados, sino saber que nuestro viaje es descubrir cómo ser parte del plan divino de Dios. Dios no interfiere con nuestras decisiones, porque debemos aprender de nuestros errores. Pero cuando tomamos las decisiones correctas, Dios es feliz, porque sabe que nos ha acercado un paso más a Él. Después de una larga conversación con los ángeles que lo salvaron, a Howard se le dijo que era su tiempo para regresar. Pero Howard no quería volver. Tenía miedo de que le fallara a Dios. No quería estar en vida sin los ángeles que lo guiarían en la oscuridad. Le aseguraron que siempre estarían con él. De repente estaba de nuevo en la cama del hospital con inmenso dolor, jadeando por aire. No podía sacar ninguna palabra. Su esposa fue enviada fuera de la habitación y varias enfermeras y allegados fueron enviados para preparar la operación que había esperado tanto tiempo. Su esposa tomó su mano todo el camino. Howard sabía que todo estaría bien, porque tenía a Dios y a los ángeles de su lado. Su esposa sostuvo su mano todo el camino. Howard sabía que todo iba a estar bien, porque tenía a Dios y a los ángeles de su lado. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esta experiencia? Por favor, siéntete libre de saltar a la sección de comentarios y házmelo saber. También, si quieres descubrir más sobre la historia de Howard y profundizar más en su experiencia y viaje después de ella, Howard recomienda
encarecidamente leer su libro, My Descent into Death. He incluido un enlace en la descripción de este video. Si disfrutaste de esta historia y mi narración de ella, por favor pulsa el botón similar a este video. Y si no lo haces ya, suscríbete a mi canal. Además, si estás interesado, puedes seguirme en todos los principales servicios de redes sociales. Estoy subiendo una historia más corta sobre todas las cosas de alta gravedad que encuentro en las noticias relacionadas en mi Instagram y cuentas de Facebook que tienen el control en Tales of High Strangeness. Estoy cargando una historia más corta sobre todas las cosas de alta extrañeza que encuentro en las noticias relacionadas en mis cuentas de Instagram y Facebook que tienen el control en Tales of High Strangeness. Si estás interesado y quieres apoyarme, por favor, sigue adelante y sígueme hasta allí. Finalmente, si quieres apoyarme aún más, por favor, considera comprarme un café como un consejo en mi cuenta de café. Gracias de nuevo por mirar.